Hola, soy Amanda Cano, madre de Nicolás, un joven de 15 años con autismo que ha transformado mi vida. Mi hobby es conversar, me encanta escuchar y contar historias. Y yo soy María Elena San Pedro, psicóloga, especialista en niños. Trabajo hace 40 años con personas del espectro del autismo y sus familias. El objetivo de este podcast es mitigar el sentimiento de soledad y confusión que atravesamos tantas familias con un hijo con TEA, compartiendo nuestras experiencias y reflexiones. No pretendemos ofrecer apoyos profesionales o terapéuticos, pero esperamos que nuestras tertulias sirvan como motivación o soporte para muchos padres. Nos encanta que puedan escucharnos. Bienvenidos. Bienvenidos a otro episodio de Tertuliando el Autismo. En el episodio anterior estuvimos hablando de autismo y discapacidad intelectual. Y entonces recuerden que cerramos diciendo que sería muy interesante hablar de este otro grupo, las personas con autismo sin discapacidad intelectual. Lo cual parece fácil, pero vamos a mirar entonces cuáles son esos retos que tienen que enfrentar y los apoyos que hay que utilizar con las personas o con al menos algunas personas del espectro del autismo sin discapacidad intelectual. Y para eso tenemos a una invitada muy especial. Hola Adriana Moreno. Hola. Es una mamá, es una además brillante profesional y ejecutiva, muy comprometida con el desarrollo de su hijo y pues aceptó esta invitación para hablar de este tema. Qué rico tenerte aquí. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Súper feliz de compartir en el podcast. Bueno, y normalmente lo tradicional es que arranquemos con lo que llamamos el corto momento eterno. Entonces, ¿cuál sería? Bueno, tengo varios, pero creo que vale la pena que hablemos acá como de esas situaciones que parecen normales y que van por la vida como sin prestarle mucha atención, pero que a nosotros sí nos han marcado de alguna forma. Y en mi caso, en el caso de mi familia, fue el momento en el que nos dijeron que Felipe no pasaba al colegio, que es un colegio tradicional, normal, pero al momento de hacer el proceso y la inscripción y todo, nos dijeron, no, él no está preparado. Entonces eso fue como el primer baldado de agua fría que nos cayó encima antes de tener el diagnóstico de Felipe. Ah, bueno, o sea, ¿qué significa eso? Porque si nos estás diciendo del colegio, ahí ya sabían el diagnóstico o no, todavía no. No sabíamos, nosotros comenzamos, Felipe tuvo un desarrollo típico hasta un año, más o menos año y medio. Pues normal, él empezó a decir sus palabritas, jugaba, se comunicaba a su manera y cuando tenía más o menos año y medio, paró. O sea, no volvió a decir palabras, todo era llorando, lo llamábamos y no atendía su nombre y pensamos que podía ser porque no había ido como a la guardería, como si fue mi hijo mayor que le lleva 4 años a él, que fue a la guardería desde muy bebé y creo que el desarrollo fue como más rápido. Entonces cuando Felipe lo metimos a la guardia cuando tenía 2 años, que no hablaba ni nada, y en la guardería nos empezaron a decir como esas señales de alerta, como mira, es que él no responde al llamado por su nombre, o no juega con otros niños, sino que juega, pues le gusta como jugar solito, no tiene juego funcional, sino que arma torres y las destruye con cubos, o arma cosas, filitas de carros y las desordena. Entonces ahí como comenzamos como, ¿qué será tan raro? Y con el pediatra y con el equipo de apoyo de nosotros, empezamos a indagar. En principio buscamos una terapia de lenguaje porque nunca pensé en nada de autismo, sino que pues, no hablaba por alguna otra razón. Le hicimos exámenes de audición a ver si escuchaba bien y si resultó normal. Yo iba y le pedía al pediatra que le mandara terapia de lenguaje porque necesitábamos que hablara, porque Felipe no hablaba. Y cuando fuimos a un lugar a ver si le podían hacer terapia de lenguaje, nos dijeron, mira, no podemos hacer terapia de lenguaje sin tener como un diagnóstico que diga que lo que él necesita es terapia de lenguaje y no otra cosa. Entonces ahí, bueno, entonces ¿qué sigue? No, hay que ir donde un neurólogo.
Entonces fuimos donde el neurólogo y también ahí, ni por aquí autismo, nada, cero. Yo le dije, mira, queremos hacer una terapia de lenguaje, pero nos piden un concepto de un neurólogo, entonces por favor, tu concepto. Dijo, no, espérate un momentico, esto no es tan sencillo. Y le hizo unas evaluaciones y fue la primera persona que nos dijo que Felipe tenía rasgos característicos de una personita con autismo. Pero que él no podía hacer el diagnóstico solo, sino que nos recomendó o nos derivó a donde María Elena que le hiciera como las pruebas más específicas. ¿Y ahí cuántos años tenía Felipe? Felipe tenía, eso fue en julio del 2019, iba a cumplir 3, junio, julio, iba a cumplir 3 años. Y él seguía yendo a la guardería y nos seguían diciendo lo mismo, la misma cosa. Entonces ya pues, estuvimos donde María Elena, hicimos las pruebas, todas las pruebas diagnósticas y resultó que sí, ahí fue ya como el baldado de agua fría total. Y coincidió en ese momento, Felipe estaba para entrar al colegio en 2020 porque esa es la edad a la que entran a ese colegio que nosotros escogimos para ellos. Entonces eso iba a entrar en 2020, entonces el proceso se hizo en 2019 y nosotros empezamos como todo este recorrido del diagnóstico y en paralelo el proceso de ingreso al colegio. Y antes de tener el diagnóstico en el colegio nos dijeron como no, pues él no está listo, a ellos les hacen como una ambientación donde los ven, qué tal están en la motricidad o en la comunicación. Definitivamente a Felipe le fue muy mal, o sea, era lo esperado. No hizo nada de lo que le pidieron, no entendió ninguna de las instrucciones. Entonces ya ahí sí como que fuimos aterrizando un poquito y ya luego con el diagnóstico entendimos todo. Pero ese momento como que yo sabía que no iba a pasar al colegio porque era súper evidente que no estaba listo, pero como que, ay, Dios, Como que ¿qué guardabas pasa la ahora? esperanza. Sí, como cuando uno se postula a un trabajo que dice, ay no, yo no voy a pasar, pero igual me voy a presentar. Y cuando le dicen, no pasaste, uno igual dice, ay, ¿cómo no pasé? Lo mismo pasó con este proceso de Felipe. Entonces fue como el golpe de la realidad, además porque mi hijo grande ya estaba estudiando en ese colegio y tuvo un desarrollo muy típico. Claro, pero María Elena, y escuchando a Adriana, también me surge la inquietud, o sea que diagnosticar niños tan funcionales, pues es difícil. O sea, digamos que en mi caso con Nicolás se facilitó porque entonces las diferencias eran muy notables, pero entonces mira la vuelta que nos cuenta Adriana, entonces es difícil diagnosticar niños muy funcionales. Sí, definitivamente. Ahora, yo creo recordar cuando Felipe hicimos pues el diagnóstico, pues realmente todavía no tenía el nivel de funcionalidad que hoy nos está mostrando. Entonces sí eran como muy evidentes las diferencias pues como sociocomunicativas especialmente. Pero frente a tu pregunta, sí puede ser bien difícil y a veces inclusive por esto los niños sin discapacidad intelectual del espectro del autismo a veces pueden pasar de largo y a veces el diagnóstico puede ser después de los 6 años, 8 años, 10 años, 12 años y algunos llegan hasta la edad adulta, precisamente porque todas estas diferencias, digamos sociales, se van a atenuar. Si su desarrollo del lenguaje es promedio, una cosa es para qué se comunica y cómo se comunica, que eso generalmente es distinto, pero si hablan, y algunos de ellos hablan muy elevado, entonces va a pasar por alto. Y si además es un niño con buen desempeño académico y si le gustan ciertas áreas del aprendizaje, que a veces ellos pueden incluso descrestar, también se van a pasar por alto. Y lo social muchas veces lo empiezan a justificar de distintas maneras. Es que como el papá también es tímido. Es que como nosotros salimos tan poquito. Es que como la pandemia. Es cierto. Entonces empiezan a darse disculpas y por eso a veces también el diagnóstico se dilata. ¿Es complicado? Sí. Hay que tener mucha observación, hay que hacer pruebas específicas de autismo, hay que obtener reporte de distintos entornos. Claro, hay que tener experiencia clínica, entonces sí es mucho más difícil allí el diagnóstico. A veces incluso hay que dejar los diagnósticos presuntivos. Bueno, ahí
Por ejemplo, en el caso de Nicolás, que digamos que claramente tiene discapacidad intelectual asociada, y yo a Adriana la conocí, pues gracias a este mundo del autismo, pues yo te tengo que confesar una cosa, Adriana. Hoy, sabiendo que tu hijo está en un colegio regular, con las cosas que hemos conversado, yo diría que vos sos como ese tipo de mamás que me he encontrado en el camino y con otras mamás hemos hablado, que creemos pues que son muy de buenas. Son muy de buenas porque pues tienen a su hijo llevando una vida típica. Entonces pues como titulamos este episodio, pues parece fácil. Sí, Sí, es así de fácil como no. parece. Son como en el mundo del autismo, y yo incluso también lo digo, en el espectro, yo sí creo que nos tocó el caso fácil, ¿cierto? Porque pues obviamente tenemos un niño con autismo, hay millones más de niños, jóvenes y adultos con situaciones mucho más complejas. Entonces, en este mundo del autismo, yo sí creo que nos tocó fácil. Pero en el mundo en general, donde hay otro tipo de personas y de niños con desarrollos súper típicos, no es así. Porque es que no es lo mismo, y yo recuerdo mucho como en el momento del diagnóstico, hay una historia que se llama como el viaje a, ¿cómo es viajar a Holanda? O si tuviera que, no recuerdo bien, pero nos lo recomendó María Elena, que es como de uno que planea, una familia que planea un viaje para ir a Italia y en el camino algo pasa y resultan en Holanda. Así más o menos parecido sentí yo el diagnóstico de Felipe. Uno tiene como la vida planeada, calculada, un imaginario de cómo quiere ser su familia. Queríamos tener 2 hijos, los tuvimos, listo, aquí en adelante, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a seguir? Y llega un momento en que es como, no, borre, porque nada de eso necesariamente va a ocurrir, porque hay que hacer una cantidad de ajustes y un montón de cosas que no son como lo planeamos. Y para una persona como yo, tan cuadriculada a veces, ese tipo de cosas es muy difícil. Y eso la gente afuera no lo ve, sino que ven lo fácil. Como, es que ya Felipe al año siguiente entró al colegio, empezamos a hacer el proceso de intervención y él entró al colegio y hoy está en el colegio regular, va súper bien, divinamente, habla perfecto, es súper inteligente. Pero todo lo que hay detrás de eso es un esfuerzo súper grande de nosotros como familia y de todos los entornos en los que estamos. Bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis porque antes de que Adriana nos cuente un poquito más de esto y que Amanda también le vaya preguntando para que vayan, digámoslo así, comparando sus experiencias, mencionaste algo que yo creo que al público le puede interesar, puede que muchos lo conozcan, puede que muchos no lo conozcan, y es un video que se llama La belleza de Holanda. Ese es el nombre para que lo busquen por internet. Es una mamá que escribió su apreciación sobre lo que es tener un hijo con alguna necesidad diferente, con un desarrollo diferente. Es muy bonito, de hecho tiene etapa 1 y etapa 2. Ella como mamá también lo fue reescribiendo a medida que vivió esa situación con su hijo, y de verdad pues que vale la pena que lo busquen. Entonces ahora sí, Amanda, tenías algo como por preguntarle a Adriana. Pues era más como sobre, entonces realmente cuáles son como los apoyos que hoy en día requiere Felipe. Porque yo, desde mi perspectiva, lo sigo viendo fácil. Pero sí, es probable que lo veas fácil porque a ti te ha pasado, pues tú has tenido que vivir, aparte llevas el doble de tiempo usted como familia trabajando con Nicolás en su desarrollo. Pero a la larga la historia es muy parecida y las circunstancias son muy parecidas, varía la intensidad, pero los apoyos, muchos de los apoyos que ustedes han mencionado en el podcast, yo los he utilizado con Felipe, dependiendo del momento y dependiendo de la necesidad. Entonces, por ejemplo, otro
momento eterno, que sí fue un poco más eterno. El año pasado hubo un momento en el colegio, él iba súper bien, él es feliz en el colegio, yo lo llevo todos los días y se quedaba normal. Y llegó un día que no quería entrar al colegio, no quería entrar y entonces me paraba, yo no podía entrar con él, uno lo deja ahí en la portería y ellos entran. Y se quedaba y apenas íbamos llegando al colegio se empezaba como a aguar el ojo y no decía nada y lloraba y no se me quería despegar y así demoramos 3 meses y no tenía ni idea y nunca dijo nada. Y era muy difícil porque yo no sabía cómo hacer que él me contara qué sentía. Entonces en ese momento empezamos como a evaluar un tema de apego, hice una historia social de lo que pasaba cuando él se quedaba en el colegio, de qué esperaba yo que él hiciera, pues que se quedaba tranquilo. Y al final de esa historia social, bueno, al final no, también al principio decía como Felipe se queda en el colegio, mamá va a trabajar, mamá tiene que ir a trabajar, no puede quedarse con Felipe en el colegio. Y lo bonito es que al final de la historia siempre decía como pase lo que pase, siempre todos los días nos encontramos en la casa y nos damos un súper abrazo y disfrutamos y todo, como para mitigarle un poquito ese sentimiento que creo yo que él tenía de sentirse como abandonado en el colegio. Entonces mira, y también eso fue como en ese momento. Y ahí también lo relaciono con algo que ustedes han mencionado en otros episodios del podcast y es como la mirada crítica del entorno, porque Felipe es un niño más en un colegio de muchos niños, es uno más. Entonces ver que todos los días de la vida yo era ahí en esa portería y a veces las de la portería eran como, mamá, ya vamos a cerrar, y yo, pero, o sea, ¿cómo lo dejo aquí llorando? ¿Qué hago? Y el resto del mundo como, ¿qué le pasa? ¿Te ayudamos? Y yo, no le hablen, no le digan nada, yo lo manejo, tranquilos. Entonces es muy difícil también, porque uno no va diciendo en el mundo, ay, es que él tiene autismo, entonces no, tranquila, dale. Es como irse adaptando a cada situación y sacando del kit la herramienta que nos sirva. Me imagino, Adriana, pues he visto también en muchos casos que por el hecho de él tener lenguaje, una situación como la que nos cuentas debe generar como mucha angustia, mucha ansiedad, porque, y a veces hasta rabia, bueno, ¿por qué no me dice? ¿Por qué no me cuenta? O sea, ¿cómo le saco las palabras sabiendo que tiene lenguaje? Entonces, esa era una de las cosas que pensaba en este momento. No sé ustedes cómo la sintieron, si esa evidente dificultad para poner en palabras sus emociones, que ahí es donde está el tema del autismo también, si ustedes también lo pensaron así y cómo lo lograron enfrentar. Sí, eso es súper importante. Yo creo que ese es el mayor reto de nosotros como familia y en general con estos niños que son tan funcionales y que necesitan relativamente pocos apoyos. Y ahí el papel de nosotros como familia siempre es fundamental, o sea, el observar, el buscar la forma, porque él habla perfectamente, pero, por ejemplo, decirle, ok, y a veces cuando almorzaba comida del colegio, ¿qué almorzaste en el colegio? Pues él no entendía en absoluto qué quería decir esa pregunta, o qué comiste, o te gustó la comida. Entonces como que fuimos aprendiendo a también adaptándonos a sus necesidades. Entonces ya yo le hacía como la pregunta más concreta, como después de la clase de no sé qué, almorzaste. Y entonces cuéntame qué había en el plato, y ya él empezaba como a contar más cosas. Y en general el tema de las emociones ha sido muy complejo porque primero es enseñarle cuáles son las emociones y qué siente cuando siente alguna emoción. Hoy en día, Felipe, ¿cuántos años tiene? 8. Y estamos en ese punto de todavía... Sí, y yo creo que el tema de las emociones es como para toda la vida, porque cada vez van a surgir como emociones más complejas.
En esos casos, hay cosas, y también volviendo como a que es un niño que pasa por normal, pasa desapercibido su diagnóstico, en el colegio, que es un colegio regular, muchas veces pasan cosas que él no necesariamente está preparado o no las entiende. Entonces, de esos días de la crisis que lloraba todos los días, un día me dijo como, pues es que, no sé, di tú, el miércoles tenía educación física. Entonces al martes me dijo, mañana no quiero ir al colegio porque tengo educación física. Yo como, ok, ¿qué le pasaría en educación física? Y no sé cómo, al final me contó como, es que estábamos jugando y el profe dijo que si se nos iba el balón y tirábamos algo y rompíamos algo, lo teníamos que pagar. Entonces el profe lo decía obviamente como un chistecito para ellos, pero eso a él lo cargó horrible. Se lo tomó y me literal. decía, llorando, y decía, ¿y yo cómo voy a hacer si no tengo dinero para pagar? Ay, Pecado. Dios. Y como esa, varias también, que él no es todavía capaz de entender el doble sentido o no sabe cuándo están haciendo chistecitos. Entonces eso es un reto que a mí me preocupa, porque eso no es como de enseñarle un momento a otro y ya, sino que es para toda la vida. Y es que, ¿sabes qué? Entonces, sí, de verdad, no es tan fácil como parece, porque de todas maneras estamos hablando de que él se está desenvolviendo y viviendo todos los días en el mundo normal, en el mundo típico, y por lo tanto la gente que está a su alrededor espera que su comportamiento sea típico. Y en ese sentido yo les confieso algo. em, y es que yo he sentido momentos que con la condición de Nicolás como que me salvé de eso, o sea, como renunciamos a esa educación regular, entonces de esas situaciones comunes nos salvamos. Por ejemplo, hace poquito mi sobrina hizo la primera comunión. Y eso es pues hay como una normativa, o sea, que pasan, que el desfile, que entonces, bueno, ocurren unas cosas. Y los niños llevaban un cirio. Y había un niño que se le estaba derramando como la esperma pues del cirio. Y ese niño se estaba quemando y hacía así. Y miraba para todas partes. Y no les estoy hablando de ningún diagnóstico, nada. Y éramos, mi esposo y yo como que, ay no, vamos a ayudarle, pues el niño se está quemando. Y la catequista pasaba por el lado y le decía como, pues como, parece derecho, aguante, que es que el protocolo del evento es estar parado con el cirio. Y yo era, no, pero pues, o sea, a lo que voy es que el mundo común viene cargado de muchas exigencias para todos nosotros los humanos. Y acá estoy viendo que lo que yo en serio, te lo decía honestamente, veía fácil y decía, ay, pues qué padre, es más fácil. Cuando hemos conversado, yo no, pues ojalá para mí fuera tan fácil como para Adri. Pues ahora veo que no, o sea, que ese tema de desenvolverse en ese mundo típico le da una carga de dificultad importante. Es hostil para todos. Sí. Entonces, mira, tú nos estás hablando, por un lado, cuando Amanda te preguntaba del kit de apoyos que tú utilizas con Felipe, entonces nos hablabas también de la anticipación, nos hablabas de las historias sociales, que es una metodología muy bonita, que a través de dibujos uno va haciéndole entender el punto de vista del otro. ¿Qué otros apoyos de pronto para esto de lo emocional, o qué otros apoyos tú utilizas? Bueno, como les decía, eso va como surgiendo dependiendo de la necesidad. Pero nosotros desde que comenzamos, y yo creo que fue lo primero que aprendí, fue el tema de las agendas visuales. No solo las agendas, yo como que de lo primero que entendí en esto es que ellos funcionan súper bien cuando tienen las cosas de forma visual o gráfica, ¿cierto? Entonces yo, para muchas situaciones, yo le hacía dibujitos. Y recuerdo que empezando, él le gustaba subirse como al mesón de la cocina a caminar.
en el mesón de la cocina y se pasaba como la cubierta de la estufa así por encima. ¿Cómo le hacemos entender a este niño que eso es peligroso, que no lo debe hacer? Entonces con dibujitos lo hicimos. Y en el tema de las emociones, que todavía me parece muy retador y muy complejo, porque es que es una cosa que uno no es capaz de explicar y que es muy abstracto, es súper complejo. Por fortuna, en el colegio también le trabajan mucho el tema como el reconocimiento de las emociones, y en la fundación eso es un objetivo que tenemos, pues que hemos tenido siempre. Entonces siempre hemos tenido que trabajarle el tema de las emociones, primero ayudándolo a que él las identifique, y eso empieza por nombrarlas. O sea, cuando él se enoja, ok, estás enojado, ¿por qué? O ya uno sabe que a él el cansancio le da lloradera, y a todos los niños, mira, estás cansado, para eso podemos hacer tal cosa, o qué quieres hacer. Es como irlo ayudando a poner en palabras esas cosas que él siente y que no necesariamente sabe cómo expresar. O sea, yo creo que es como parte de eso que está tan de moda, que es Sí. la gestión de las emociones, que es un tema que yo creo que hoy se habla mucho con todos los niños, pero que en el autismo es particularmente importante, por lo que nos dice Adriana, ¿cierto? En los niños con autismo, este tema es mucho más difícil. O sea, identificar ellos en su cuerpo esas sensaciones a veces tan difusas, la diferencia entre, por ejemplo, tristeza, rabia, o entre preocupación, entre envidia, culpa, toda esa gama de las emociones es bien difícil para ellos, y se necesita pues como el ser un muy buen intérprete, y necesitan como un lazarillo emocional de verdad muy sensible. Adriana, yo tendría otra pregunta para ti, porque hace un momento nos hablabas de todo lo que ustedes como familia han hecho. Y yo pensaba, en muchos casos, niños como Felipe hacen pensar que no pasa nada. Entonces también habrá muchos familiares y muchas personas allegadas que casi que te dicen, pero es que tú estás muy empeliculada, Felipe no tiene nada, tú le estás inventando problemas donde no hay. No sé si eso te ha pasado, y tú cómo has manejado esa situación. Sí, ha pasado de todo también. Y el primero fue mi esposo, que con el diagnóstico él estuvo en una etapa de negación larguita. Ese fue otro corto momento muy eterno. Porque como era, o sea, Felipe ha sido un niño normal, solo le faltaba hablar. Y cuando empezamos la intervención, Felipe habló muy rápidamente, como con las ayudas adecuadas, él habló de una. Entonces Alejo decía como, pues pero es que yo era así, es que a mí todavía me cuesta socializar. Entonces, ¿cómo así? Pero yo creo que una ventaja que nosotros hemos tenido es que nos hemos dejado guiar. Entonces, que busquemos segunda opinión. Ay, no, mira, ya, o sea, ya tenemos este diagnóstico, ya enfoquémonos en eso, saquémoslo adelante. Y un poquito como esa ha sido mi posición. Dejémonos guiar, dejémonos acompañar. Por fortuna estamos en la fundación, que es absolutamente maravilloso, nos han acompañado, hemos acompañado a Felipe. Felipe ha tenido un desarrollo muy sobresaliente con los apoyos adecuados. Entonces, por el lado de mi esposo, como que dijimos, mira, ya tenemos el diagnóstico, ya de aquí en adelante vayámonos. Tenemos dudas, ok, en el camino las vamos resolviendo y miramos, o sea, chévere, si al final en unos años le volvemos a hacer un estudio y sale que no tiene nada, maravilloso, perfecto. Pero por ahora arranquemos, y así lo hemos hecho y ha sido súper bueno. Por ese lado, como de la familia, de nuestro círculo primario. Y no falta ay, es que el niño va a salir de esto. ¿Va a salir de qué? O él va a superar esto. ¿Superar qué? ¿Cierto? Como, ay, pero es que yo lo llamo y él me mira. Ok, pues chévere que te mire, pero tiene autismo ya, punto. Entonces también hay que hacer oídos sordos a todo ese entorno que está
como desde un observador externo, viéndolo también así fácil y como juzgando, como, pues, ¿qué necesidad? Yo digo, para mí el diagnóstico de Felipe ha sido de lo bueno de la vida, y luego la pandemia. Porque en pandemia, que coincidió con el momento del diagnóstico, pues antes, que en ese año fue que no pasó al colegio, estuvimos todo el año en la casa, y fue un año de trabajarle a Felipe full. Entonces, gracias a la pandemia y al diagnóstico tuvimos ese tiempo para poder acompañarlo a él, y por eso ya al año siguiente ya entró al colegio perfecto, divinamente. Entonces, a veces el entorno es también hostil, pero yo creo que a nosotros nos ha funcionado como soy de palo, tengo orejas de pescado, le creemos a los especialistas y seguimos en este camino. Bueno, y ahí en el caso de nosotros con Nicolás hemos decidido darle mucha prioridad como al tema de la autonomía por verle como tantas necesidades tan evidentes. Entonces hoy somos como todo el tiempo, hay que prepararlo para la vida, hay que prepararlo para la vida. En este caso, pues o en el caso de ustedes con Felipe, estando en colegio regular, pudiendo pasar como tan desapercibido, digamos que ustedes le trabajan a todo esto de lo emocional, pero entonces no tienen necesidad como de trabajarle mucho a ese otro tipo de habilidades. Todo lo contrario. En esas es que también nos enfocamos. Es que mira que yo tengo como referencia a mi hijo grande, que ya tiene 12 años. Y lo que hablábamos con Alejo era que, o sea, Migue, que es mi hijo grande, como que aprendió solo. Como que él solo, no solo obviamente, pero no, como de forma muy intuitiva. Ustedes no tuvieron que hacer un proceso consciente de dirigirlo. Es que con Felipe y en general con estos niños hay que enseñarles a responder cuando les preguntan cómo, cuándo, dónde. Con Miguel no, pues con Miguel es ¿dónde estabas? Ya él sabe que es adverbio de lugar, no sé, él responde en un lado. O ¿qué hiciste ayer? Ya él sabe qué es ayer. Felipe no tenía ni idea. O cuando uno les dice, en 5 minutos. ¿Qué idea van a tener ellos de cuántos son 5 minutos? Entonces ese tipo de cosas para mí ha sido súper duro, porque eso es lo que requiere como la mayoría de personas que van por el mundo aprendiendo de la vida, ese tipo de situaciones, a ellos hay que enseñárselas en detalle. Pues y el doble sentido ha sido lo más difícil, como de este mundo y este ambiente en el que vivimos está lleno de doble sentido, y que él no entienda a mí me parece tan aterrador, como que va de la mano también con darles autonomía, que por supuesto para nosotros también es una prioridad. O sea, necesitamos que él sea lo más autónomo posible, porque esperamos que un día él pueda hacer su vida solo y lejos de nosotros, muy rápidamente. Entonces, obviamente lo emocional es muy importante, pero también hay que enseñarle, así igualito como tú le has enseñado a Nicolás, todo lo que él no es capaz de entender de manera natural en el transcurso de su vida. Mira, yo creo que ahí estás hablando de algo que es muy profundo, que es también el desarrollo de la teoría de la mente. Porque claro, ya con esas demandas del entorno en las que él se desenvuelve, que son las que veníamos hablando, las cotidianas, las de un grupo de niños, las de un grupo grande, las de la vida real, pues hay que tener mucha habilidad para eso, para descifrar el comportamiento de los demás y ajustarse a todas esas exigencias sociales. Entonces es un desarrollo que es muy demorado, o sea, y que normalmente no se enseña, porque la mayoría de los niños lo aprenden de manera natural, ese maliciar, ese darse cuenta, ese ponerse en el lugar del otro, y con ellos hay que ser pues como mucho más explícito. Entonces, bueno, pienso que es simplemente recordar la importancia, recordar que eso es la esencia también del autismo. Y tenía una pregunta, Adriana, y es también todos estos apoyos, cuando tú dices, ustedes tienen que ser como sus lazarillos emocionales, tienen que ser muy conscientes de esas demandas del entorno, de esas demandas sociales, de esos temas que tienen que aprender a comprender. Un poco hemos hablado, claro, porque tú eres la mamá, estamos hablando de ti, de ese papel fundamental que tú has jugado allí,
Pero ¿hasta dónde son ustedes dos, papá y mamá, los que tienen que tener como ese rol protagónico, son los que le tienen que administrar todos los apoyos, o hasta dónde tú sientes que necesitas también una red de apoyos, una red también de otras personas que te ayuden? La red de apoyo yo creo que es fundamental, aunque uno no tenga niños con necesidades especiales. Yo creo que evidentemente, pues la responsabilidad de los hijos es de los papás, creo yo, pero para nosotros sí ha sido muy importante que el entorno cercano en el que nosotros nos movemos, o sea, los abuelos, los tíos, los primos, entiendan y sepan de qué se trata esto y cómo manejarlo. Y en eso yo creo que también hemos tenido una apertura muy bonita de parte de la familia, como qué hay que hacer y cómo lo manejamos. Y ahora ya en el colegio, con los amiguitos más cercanos, también es son familias con las que nosotros nos sentimos muy apoyados y que han tenido como esa capacidad de ser empáticos con nosotros y de decir, mira, queremos invitar a Felipe a tal cosa, qué come o qué no come, o en qué debo prestar especial atención con él para que no se le dé crisis o algo, y eso ha sido fundamental. Y con la familia, la transferencia del conocimiento que nosotros hemos adquirido en la fundación también ha sido muy importante. Y a veces también un poquito es como dejar que fluya, o sea, como yo soy muy controladora y para mí eso ha sido muy difícil, pero también he aprendido que no soy capaz de controlarlo todo, entonces a veces también dejo que fluya, pero sé que tenemos esa red con la que contamos siempre. Súper. Bueno, y vos, Adriana, como tal, hoy, ¿cómo se siente respecto a tener un hijo con TEA? O sea, ¿qué ha dejado en tu vida ser madre de un hijo con TEA? Yo creo que ya lo he dicho como a otras personas, que para mí esto, o sea, cuando nació Felipe yo aprendí a ser una mejor mamá. Ay, Y claro, y creo que lo que he aprendido en la fundación y lo que he aprendido con él, en general, no solamente aplica para los niños con autismo. O sea, es que los niños, y en el colegio me ha pasado, que yo les digo a los profes, mira, él aprende mejor con esto, entonces cuando vayas a dar una instrucción, haz esto y esto y esto. Y me dicen, mira, hice así para todos los niños y fue súper bueno. Entonces, lo que uno aprende en este camino no necesariamente es solo para los niños con autismo, sino que es perfectamente válido para todos. Entonces, a mí me ha servido también para mi hijo grande, o para situaciones en las que uno ya ve, o con los sobrinos o con los amiguitos o algo, que le preguntan, que a mí hasta me preguntan, ay, ¿cómo hacemos esto? Yo soy como, ok, con Felipe lo manejé así, puede funcionar, y sí funciona. Entonces hay cosas que a uno no le enseñan en la vida y que nos ha tocado aprender en este camino, pero que aplican perfectamente para todo. Entonces yo súper agradecida de verdad con el diagnóstico y la pandemia. Ay, bueno, no, qué rico. O sea, te has vuelto más experta en conocer la naturaleza humana. Adriana, bueno, y ya para terminar, entonces, si nos puedes compartir tu pequeño logro gigante. Bueno, el pequeño logro gigante fue hace poquito que invitaron a Felipe a una pijamada con dormida. O sea, no era de vas y lo recoges a las 10 de la noche, no, se iba a quedar a dormir para celebrar el cumpleaños de un amiguito, de uno de estos amiguitos muy cercanos. No, yo sufrí más yo, no dormí yo. Y fueron como semanas de estrés, como, ay no, él no va a dormir, ¿qué va a pasar? Y si no, tenemos que tener el celular súper alto volumen porque si nos llaman hay que salir por él. Y pues no, estaba súper emocionado, le dijimos como lo que iba a pasar, mira, vamos a ir a tal hora, vas a comer allá, te vas a empijamar, cepillo de dientes. Él ayudó a empacar sus cositas para saber dónde estaba todo y durmió perfecto. Y al día siguiente me dijeron, mira, él fue el único que aguantó, los otros llamaron, los otros llamaron a sus papás y él, o sea, fue demasiado feliz la experiencia para él.
Entonces como que también es eso que les decía ahorita, como dejar que la cosa fluya. Obviamente le anticipamos lo que iba a pasar, más o menos tratamos de explicarles, pero también hubo cosas que tocó dejarlas al azar. Pues, ¿dónde vas a dormir? No sé, donde digan los papás de Agus, ahí duermes. Y funcionó perfectamente, entonces yo creo que fue como un gran paso en su autonomía y en su desarrollo que nos llena de mucho orgullo. No, y en el proceso de ustedes, de ver que sí se puede y que hay que ir soltando. Ay, bueno, Adri, mil gracias, qué rico haberte tenido aquí, qué bueno este aporte también para tantas familias y de verdad yo creo que también es una lección para todos ponernos en el lugar de los demás, nunca minimizar, nunca pensar que es fácil. ¿Qué crees, Amanda? No, total, o sea, hoy sí que entiendo más que no es fácil, que para ninguno es fácil. Cada circunstancia tiene sus desafíos y también quiero pues agradecerte inmensamente y hacer la cuñita porque de todas maneras Adri es una persona que conocí gracias a este mundo del autismo, que hemos podido generar una amistad por fuera de lo que es el autismo e incluso juntas ir armando como una red de apoyo con más papás y que no importa si es un autismo nivel X o nivel Y o si tiene cosas asociadas o no, son circunstancias que estamos viviendo similares y que también nos podemos apoyar independiente de lo que sea. Entonces de verdad que muchísimas gracias y muchas felicitaciones por todo el manejo como lo has dado. Súper de acuerdo, muchas gracias a ustedes por invitarme, nos veremos en la próxima. Chao. Gracias.